Empecemos entonces con el capítulo 9, conceptos de FHRP. ¿Okay? Probablemente no han escuchado de él, o algunos sí. FHRP se utiliza para redundancia de routers. ¿Ok? Redundancia de default gateways. ¿Okay? Este tema es cortico. Vamos a ver nada más una explicación de qué son los protocolos de redundancia de primer salto, o sea, los protocolos de FHRP. Y vamos a ver uno de ellos en detalle, el HSRP, que es la versión que es propietario Cisco. ¿Ok? Entonces ese es el que vamos a implementar. Empezamos viendo los protocolos de redundancia de primer salto. ¿Qué quiere decir redundancia de primer salto? Como lo pueden deducir por el nombre, redundancia quiere decir que hayan varios, ¿verdad? En caso de que alguno falle. Y de primer salto es redundancia de default gateway. Recuerden que bueno, tal vez no la hayan escuchado con ese nombre, pero primer salto es como se le dice al default gateway, porque es mi computadora necesita enviar un paquete, pero no sabemos a quién mandarse, o sea, no es miembro de mi red, es de otra red, entonces va para el default gateway, o sea, el primer salto. Las limitaciones del gateway predeterminado, entonces, por ejemplo, la principal limitación del gateway predeterminado es que yo tengo una red LAN. Déjenme ver. Ok, veo a alguien que estaba escribiendo en el chat. Ok. Don Alberto, dígale a Alejandro que trate tal vez de conectarse con el teléfono. Hoy vamos a ver muy poquitos comandos. Mientras logra solucionar el problema de la computadora. Ok. Bien. Entonces tenemos por acá una red LAN. Ok. Todo bien. Entre ellos pueden enviarse información, ¿verdad? Entre la computadora A puede enviar la información a la computadora B y la computadora B a la computadora C, etc. Pero ahora, si quieren viajar a otra red, a una red distinta, necesitan un router, ¿ok? Y específicamente necesitan un default router, default gateway, perdón. Necesitan un default gateway, una puerta de salida para poder ir a otras redes. ¿Cómo le decimos nosotros a esas otras redes? Por ejemplo, le podemos decir para ir a internet. Ok. Internet. Listo. Ok. Ahora, ¿cuál es la limitación que nos dicen acá sobre los default gateway? ¿Qué sucede si, por ejemplo, este cable se daña? O si, por ejemplo, el mismo dispositivo, el router que está sirviendo como default gateway, se daña. ¿Qué sucede con todas estas computadoras? La computadora B, la computadora A, la computadora C. Entre ellos se pueden enviar información, correcto, pero ya ninguno puede ir a otras redes porque su default gateway falló. Se dañó, hubo un cortocircuito, se quedó sin corriente, se le dañó un cable, etcétera. Se desconfiguró, nos hackearon o hubo algún ataque y el router simplemente dejó de funcionar, etcétera. Entonces, la cuestión es que él dejó de servir. Todos estos equipos se van a quedar sin red. ¿Ok? En una empresa, en una casa, nosotros sabemos que eso es normal. Ah, se fue el internet, me voy a esperar un momento. Ok, me voy a conectar al teléfono por mientras. Listo, solucioné el problema. Pero en una empresa que necesita tener una fiabilidad de la red gigantesca, o sea, muy alta, entonces tenemos que tener un plan B. Un plan B sería como que tengamos otro default gateway que en el momento que este router deje de funcionar, él se empieza a hacer cargo de enviar los paquetes hacia internet. Ok, de que las personas no dejen de tener red nunca, a menos de que se dañe este también, ¿verdad? Pero bueno, ya eso sí sería ser salado. Entonces, esas son las limitaciones de un solo default gateway predeterminado. Entonces, lo que viene a proponernos el protocolo FHRP es que es posible entonces tener una redundancia de default gateways. Eso es
suena imposible porque nosotros sabemos que a las computadoras solo podemos ponerle un default gateway a la vez, ¿verdad? Solo podemos ponerle uno. Entonces, si le ponemos el default gateway del router 1, entonces cuando el router 1 deje de servir, tendríamos que ir manualmente y cambiar en la computadora A, en la computadora B, en la computadora C, todos los default gateway para que ahora el default gateway sea del router 2. Ok, eso es muy tedioso, pero con este protocolo, como los protocolos FHRP, el cambio se hace automáticamente. No en las computadoras, sino a nivel de los routers. Ok, ya vamos a ver cómo funciona este protocolo de redundancia. La redundancia del router o de default gateway se logra utilizando este dispositivo, un router virtual. Entonces, tenemos una red que tiene su redundancia de switches en caso de que alguno falle, ¿verdad? Y tenemos también un router, perdón, tenemos dos routers, por si acaso alguno llegara a fallar, ¿ok? Para tener esa fiabilidad de la red siempre lo más alta posible, ¿ok? Entonces, para poder lograr que las computadoras, para engañar a las computadoras y hacerlas pensar que solo tienen un default gateway, cuando en realidad hay dos routers involucrados, entonces lo que utilizan es un router virtual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un router de mentiras, ok, es falso. Es como cuando estamos hablando perdón, cuando estamos hablando de un procesador y que un procesador tiene otro hilo, tiene un hilo. Entonces, cuando nos dicen que un procesador es dual core, entonces de hecho es un solo procesador, pero como tiene dos hilos, él puede hacer el trabajo de dos procesadores a la vez. O sea, como hacer dos procesos a la vez. Bueno, tal vez este es un mal ejemplo, pero bueno, regáleme en un momento. Profe, yo Estas, creo que eso se puede hacer con los discos duros. Uno tiene dos discos duros ajá. y hace ver a la compu que sea uno solo. Ah, Bueno, eso se correcto. podía hacer antes, no sé ahora, ¿verdad? Porque ahora son discos tan grandes los que se consiguen. Sí, claro, eso es un arreglo de RAID, así se Ah, llama. ok. Es algo similar, exactamente. Yo tengo un arreglo, un grupo de discos duros y yo hago pensar a la computadora que es solamente uno. Hay diferentes tipos de RAID y demás. Ok. Ahora, eh, aquí es exactamente lo mismo. Yo tengo dos routers, ¿ok? Esos dos routers para las computadoras, a los ojos de ella, es un solo router. Es un router virtual. ¿Qué es lo que hace este router virtual? Virtual. Lo que hace es recibir los paquetes, ¿ok? Recibir los paquetes que vengan de las computadoras hacia el exterior o hacia otra red y él mismo lo envía o funciona, digámoslo así, enviándole los paquetes al router activo, porque tiene que haber un router que sea, por decir algo, como el principal. Ok, el router que se encargue de hacer el envío de los paquetes hacia otras redes, hacia el internet, supongamos. Ok. En el momento que ese router principal falla, entonces ahora sí, las computadoras, a los ojos de ella, siguen teniendo el mismo router virtual, porque el router virtual tiene su dirección IP, tiene su dirección MAC, etcétera, ¿ok? A los ojos de ella no hay ningún cambio, pero a nivel entre de routers, el router principal dejó de servir, entonces el router secundario o el router de backup empieza a funcionar y a recibir los paquetes y a hacer el envío hacia el proveedor de internet. ¿Ok? Profe, eso Entonces, es como que le agregaron una capa, ¿verdad? Por decirlo así, ese router virtual. podemos decirlo, ajá. Nos están engañando las computadoras, es esta capa, ¿verdad? Que lo maneja todo, pero Ujú, nosotros, ustedes solo nos van a dar a nosotros y yo me encargo de administrar los dos routers físicos. correctamente, así mismo. Entonces, eso es el FHRP.
que nos permita que esto funcione, tener un router virtual que se encargue de escoger cuál de los dos routers va a ser el que está funcionando y en el momento que deje de servir, entonces el que tenemos de backup comienza a funcionar. ¿Ok? Hay diferentes tipos de FHRP, pero vamos a verlos. ¿Okay? Vamos a escuchar cuáles son las diferencias. Por cierto, FHRP es First Hop Redundancy Protocols, o sea, redundancia de primer salto. Como les digo, el router virtual tiene su dirección IP y tiene incluso su dirección MAC. Ok. Ok, listo. Aquí lo que dice es que la función del FHRP es engañar a las computadoras, como estábamos diciendo hace un momento, para que ellos piensen que solo hay un default gateway, solo hay una puerta de enlace predeterminada, pero de hecho tengo dos, ¿ok? Y de esta forma, no, si hubiera algún error o algún problema en la red con alguno de mis routers, entonces a los ojos de la computadora, ella siempre tuvo un solo default gateway y sigue mandándolo ahí, ¿ok? Nada más que a nivel lógico, sí hay un cambio en los routers, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos para la conmutación por error de enrutador? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando se presenta este fallo en uno de los routers? Principalmente en el router principal. ¿Ok? Para entender esto, primero tienen que ver que hay diferentes roles en los routers. Primero está el rol activo. El router activo es el que está encargado de enrutar los paquetes. Entonces, vamos a ver. Si tengo redundancia de routers, el router activo es el que se va a encargar, de enviar los paquetes, mientras esté funcionando. Mientras él esté bien, él va a ser el encargado de enviar los paquetes. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el router de reserva. Ese sería el router de reserva. Ese sería el que está como en una especie de backup esperando a que pase alguna eventualidad con el router activo para él tomar el rol de router activo. ¿Ok? Y empezar a enrutar los paquetes. Bueno, lo que sucede cuando pasa una eventualidad, cuando el router activo deja de funcionar, entonces, ¿cómo sabe el router de reserva que el router activo dejó de funcionar? Porque entre ellos, cuando tenemos este protocolo de FHRP, cuando tenemos una redundancia de default gateways, entre routers comienzan a conversar. Entonces empiezan a mandarse mensajes de salud, que son los mensajes hello. ¿Ok? Empiezan a mandarse mensajes de salud cada cierto tiempo. Por defecto, ese tiempo, por ejemplo, el mensaje de saludo, es cada 3 segundos. ¿Ok? Cada 3 segundos, los routers van a estar hablándose entre ellos. Ahora, el router de reserva tiene un tiempo predeterminado en el que él, por decirles algo, él dice, bueno, voy a esperar tanto tiempo y si dejo de recibir mensajes de salud del router activo, voy a suponer que hubo algún problema y que el router ya no está funcionando. Entonces, eso serían 10 segundos. Después de 10 segundos, que el router de reserva no vuelve a escuchar mensajes de saludo del router activo, entonces él simplemente deduce que algún problema pasó con el router activo. Entonces él toma el rol de router activo y empieza a enrutar los paquetes. ¿Ok? Entonces, así es como ellos se dan cuenta en el momento que hay un fallo o un problema con el router activo. ¿Y qué es lo que pasa? El router de reserva asume la función de router activo. ¿Ok? Debido a que el nuevo router de activo o de reenvío
asume tanto la dirección IP como la dirección MAC del router virtual, los dispositivos jamás se dan cuenta de el cambio que hubo del router. Entonces, a los ojos de las computadoras, a los ojos de todos los que están en esta red LAN, no hubo ningún cambio. Siempre hemos trabajado con el mismo default gateway. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con un default gateway que es de mentiras, es virtual. ¿Ok? Básicamente, los dos routers tienen la misma dirección configurada. O sea, físicamente tienen direcciones distintas, pero a los ojos de las computadoras tienen la misma dirección. O sea, por decirles algo, el R1 tiene la dirección 192.168.0.3. El router 2 tiene la dirección 192.168.0.5. Pero a los ojos de todas las computadoras, quien realmente es su default gateway es el 192.168.0.1. ¿Okay? Entonces los engañan. Y cuando el router activo está funcionando, él se hace pasar como si tuviera esta dirección, la 192.168.0.1, cuando en realidad tiene esta. Entonces al virtual se le pone la primera dirección. Al virtual se le pone La primera dirección. la que sea, digamos, por ejemplo, O sea, sí. ok, ok. Sí, recuerden que el default gateway puede ser cualquier dirección de la red, cualquier dirección utilizable. Por defecto, nosotros tendemos a ponerle siempre la primera, porque es como una costumbre en las redes que la primera red, que la primera dirección sea el default gateway. Entonces, por lo general se le pone la primera. ¿Ok? Bueno. Entonces, a los ojos de las computadoras, ellos siempre estuvieron trabajando con la 192.168.0.1, pero en el momento que este router falla y el router de reserva se da cuenta de que falló, entonces él toma el rol de router activo y finge tener esta dirección, la 192.168.0.1. ¿Okay? Bueno. Hay diferentes tipos de FHRP, como les mencionaba hace un momento. Han ido evolucionando en la historia, ¿verdad? Con el tiempo. Podemos ver que el FHRP puro es, ok, perdón, no, perdón. Podemos ver que hay un H, hay un FHRP que es propiedad de Cisco y se llama HRSP. Este es de hecho el que vamos a aprender, no, perdón, H RSP. No, eso está mal. Es HRSP. Sorry. HSRP. El HSRP es propiedad de Cisco y está diseñado para poder realizar esta redundancia de primer salto. ¿Ok? En el caso de que el router activo falle, entonces el router de reserva empieza a funcionar en un periodo de tiempo que nosotros podemos configurar. Por defecto son 10 segundos y es como lo recomendado. ¿Por qué? Porque si reducimos estos tiempos de espera, bueno, esto es cada cuánto van a estar mandando mensajitos de saludo para estar saludándose entre ellos, para estar en contacto. Si estos datos, estos parámetros, estos valores de tiempo de espera, los podemos variar, pero vean que, por ejemplo, al esperar 10 segundos, quiere decir que el router de reserva va a esperarse básicamente durante 3 mensajes de salud. Durante 3 mensajes de salud que él envíe, se va a esperar. Y si ya no recibe respuesta, entonces él dice, no, algo pasó. Y toma la iniciativa y toma el rol de router activo. Si reducimos eso mucho, entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, si lo reducimos, qué sé yo, a 3 segundos, el router en reserva no tiene como un colchoncito de tiempo, digamos, como un periodo de tiempo de gracia que le dé tiempo al router de salir con todo lo que está haciendo, porque él tiene que enrutar todos los paquetes, él tiene que, todos los paquetes que vienen de vuelta, enviarlos a las computadoras y encima estar mandándole mensajes de salud al router de reserva. Entonces, si el router activo llega a a tener un problema o llega principalmente a tener demasiado trabajo y se satura,
Entonces él no va a poder estar mandando los mensajes en el momento adecuado. ¿Ok? Entonces el router 2 va a decir, ok, ya esperé un mensaje, si lo configuramos en 3 segundos, esperé un mensaje y no me respondió. Entonces él toma el rol de router activo. Pero entonces el router activo dice, no, aquí estoy funcionando. Entonces ahora él vuelve a tener el router activo. Pero el router 2 después vuelve a esperar y no recibe respuesta en 3 segundos. Entonces se pelean el router activo. Y esa no es la idea, digamos. La idea no es que haya una lucha entre los routers, sino que haya una especie de backup que cuando efectivamente este router deje de funcionar, entonces el segundo router comience a trabajar. ¿Okay? Entonces, por eso, aunque sí pueden cambiar los parámetros de estos tiempos, estos son los recomendados. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si el router activo se desconecta, por ejemplo, porque la empresa es muy grande y en esa parte de la empresa se fue la luz, Ajá. ¿verdad? Pero Eh, llega el técnico, el ingeniero eléctrico, o el que se encargue de eso, y conecta la luz y él enciende. eh, El router, el virtual, ajá. lo conecta automáticamente o en ese caso uno ya tiene que ir como técnico a conectarlo manualmente. Están los dos casos, puede suceder las dos cosas. Nosotros lo podemos configurar. Ah, ok, ok. Por defecto, cuando el router activo deja de funcionar, cuando el router activo deja de funcionar, el router de reserva toma el rol del router activo. ¿Ok? Por defecto, como les digo, él no vuelve, si por ejemplo el router activo volviera a estar activo, o sea, volviera a funcionar, como dice don Alberto, que encienden el router, que fue por un fallo de luz, por defecto, este router que era el secundario, no le cede el puesto del router activo de vuelta al router, al anterior. ¿Ok? No le devuelve el puesto del router activo, por defecto. Pero nosotros lo podemos configurar para que sí haga este cambio automático. ¿Ok? Ahorita vamos a ver con qué comandos que se configura. Sí, yo pensaría en un caso muy específico, por ejemplo, que el router activo fuese el router más nuevo, entonces, Ajá, y el que tuviera más capacidades, entonces es imprescindible que él vuelva a funcionar inmediatamente. En ese correcto. caso, sí. Si fueran dos iguales, ¿verdad? No habría tanta prisa, digamos, porque los dos son iguales. Ujú. Sí, pero por lo general, ajá, correcto. Se tiende a utilizar el mejor equipo para que sea el que trabaje y que el de backup sea algo más pequeño, con capacidades distintas, pero que pueda funcionarnos, o sea, que por lo menos nos deje continuar trabajando, pero que solamente trabaje cuando el router principal, bueno, el router activo en este caso, falle, ¿verdad? O sea, solo en caso de emergencia. Luego tenemos el mismo protocolo HSRP, pero para versión 6. Ok, entonces me permite también realizar la misma redundancia de primer salto, pero con direcciones IP versión 6. Luego tenemos el protocolo VRRP, que este es un protocolo eh, genérico, no es un protocolo propietario de nadie. ¿Ok? Entonces, tiene las mismas funciones, tiene las mismas tareas o el mismo funcionamiento que el HSRP, pero este no es propiedad de Cisco, este es gratuito para cualquier proveedor de dispositivos de enrutamiento que quiera utilizar una redundancia de primer salto. Él evolucionó y sacaron el VRRP versión 3, que este trabaja tanto para IP versión 4 como IP versión 6. ¿Okay? Luego tenemos el protocolo GLBP, que este es también propiedad de Cisco y permite lo que es un equilibrio de carga. ¿Qué es un equilibrio de carga? El GLBP permite, por ejemplo, que yo tenga los dos routers, como dijo también don Alberto. ¿Qué pasa si yo tengo dos equipos en buen estado y que tengan buena capacidad? El segundo router se está desperdiciando porque está solamente en caso de emergencia. Entonces, este protocolo, el GLBP, me permite hacer un uso de los dos routers a la vez. ¿Ok? Un equilibrio, espérate que aquí viene, un equilibrio de carga. Entonces quiere decir
que este protocolo no va a trabajar solo con el router activo, sino que va a poner los dos routers a funcionar. Unos paquetes los envía un router, otros paquetes los envía el otro. Y en el momento que el router activo deja de funcionar, entonces el otro continúa haciendo todo el trabajo. Ok, esto es una repartición de trabajo para que los dos funcionen. ¿Okay? Y así es más eficiente la red. Está tanto el BGLP para IP versión 4 como el BGP para IP versión 6. ¿Okay? El que vamos a aprender a configurar es el HSRP. Okay. De hecho, ese es el siguiente tema. Vamos a ver cómo configuramos el HSRP. Bueno, de hecho no vamos a ver cómo configurarlo. Vamos a ver primero cómo funciona y después vamos a ver los comandos para configurarlo. ¿Okay? Antes de seguir, ¿alguna duda con los diferentes tipos de FHRP? ¿Cómo funciona o qué es lo que viene a solucionar el FHRP? ¿Todos claros? Ok. Bueno, entonces continuemos. Vamos a ver el Eso. siguiente. Ah, perdón, ¿alguien tenía una duda? No, No, usted preguntó dudas y yo dije, no. todo bien. Mejor, es que yo hago la pregunta incorrecta. Voy a preguntar si hay alguna duda. Mejor. Que me gusta que me contesten porque así me siento que no estoy como en un monólogo nada más. Sí, qué feo, sorry. No, 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 pero tranquilo. Yo sé que esta parte, la parte teórica, yo no espero que ustedes también vayan a participar mucho porque están aprendiendo. O que nos fuimos a tomar café. En la parte práctica sí les voy a estar preguntando y preguntando y preguntando, ¿ok? Para ver qué están entendiendo. ¿Alguien me iba a preguntar algo o alguien iba a comentar algo? No, profe, me estaba vacilando yo, era diciendo Ah, que a ver si nos fuimos a tomar café. ay, no, ya casi, ya casi, ya casi vamos a tomar café todos. Vamos a entonces a estudiar a fondo el protocolo HSRP, que como les digo es propiedad de Cisco. Cisco proporciona el HSRP y el HSRP para IP versión 6. Es un protocolo FHRP, okay, para redundancia de primer salto, y proporciona una alta disponibilidad de la red. ¿Ok? Funciona exactamente igual. Tenemos un dispositivo activo y un dispositivo de reserva. De hecho, tienen esos nombres, dispositivo activo, dispositivo de reserva, en el que el dispositivo activo está en una constante conversación con el dispositivo de reserva, y en el momento que el dispositivo de reserva dice, ah, no, ya esperé mucho tiempo a que me contactara el dispositivo activo y no me ha contactado, entonces quiere decir que hay un problema. Y entonces él toma el papel, el rol de dispositivo activo. ¿Okay? ¿Cómo sabe, por ejemplo, los dos dispositivos, cuál va a ser el dispositivo activo y cuál va a ser el dispositivo de reserva? Bueno, lo dicta una prioridad, la prioridad del HSRP. Entonces, cuando yo tengo dos dispositivos que pueden servir como default gateway y yo quiero hacer una redundancia, regálenme en un momentito, ya les voy a explicar, un toquecito. Ok, chicos, disculpen. Ok, entonces, cuando yo tengo una redundancia de primer salto, yo tengo dos dispositivos que pueden servir como default gateway, como puerta de enlace predeterminado. Entre ellos van a, primero, a conversar entre ellos y llegar a un acuerdo. ¿Quién va a ser el router activo y quién va a ser el router de reserva? ¿Ok? Para eso toman una variante que es la prioridad. La prioridad es un valor que podemos poner entre 0 y 255. Por defecto, esta prioridad tiene un valor de 100. Quiere decir que los dos routers, si yo no les varío la prioridad, los dos van a tener la misma prioridad. La prioridad 100. ¿Ok?
Si yo quiero que mi router más nuevo, este router que lo acabamos de comprar, que es modelo 2021, este router que es el más nuevo, si yo quiero que él sea el router activo, entonces yo varío la prioridad, ¿ok? Y le doy una prioridad más alta. El dispositivo, el router que tenga la prioridad más alta es el router activo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que sabemos cuál es la que tienen por defecto. Tienen 100. Entonces, si yo quiero que sea mi router activo, yo le doy una prioridad de 150. Y ya él se va a convertir en el router activo. Con solo que le ponga 100, 101, 102, con que sea ya superior al defecto, al valor por defecto, entonces ya él va a quedar como un router activo. ¿Ok? Porque él tiene la prioridad más alta. Ahora, cabe la posibilidad de que los dos routers tengan la misma prioridad, porque como vimos, por defecto los dos vienen con una prioridad de 100. Ok. ¿Qué sucede en el caso de que los dos tengan la misma prioridad? Entonces, el rol de router activo se lo lleva quien tenga la dirección IP más alta configurada. O sea, si este router tiene la dirección 192.168.0.4 y este router tiene la dirección 192.168.0.5, entonces el router activo, si los dos tienen la misma prioridad, se lo lleva el que tenga la dirección más alta, en este caso la 0.5. ¿Ok? Cuando hablamos de HSRP, siempre tenemos que recordar que quien manda es el que tenga el valor más alto. ¿Se acuerdan que es diferente cuando hablamos del spanning tree? Que el spanning tree es las direcciones más bajas, las MAC más bajas, la prioridad más baja. ¿Ok? En HSRP es lo más alto. ¿Ok? Para que no se enreden. Ok. ¿Cómo le concedo o cómo le configuro la prioridad a mis routers? Lo configuro con el comando standby priority. Ok, standby es un comando que se utiliza para configurar todo lo que tiene que ver con HSRP. Ok. Y como dice acá, los valores van de 0 a 255. Y el valor por defecto, la prioridad por defecto es de 100. Aquí no lo menciona, pero en el caso, en la currícula sí viene, en caso de que tengan la misma prioridad, como les digo, quien va a tomar el rol de router activo es el que tenga la dirección más alta. ¿Ok? En este caso, vean que tenemos la red, ¿verdad? La red virtual, digamos, la red LAN. Tenemos dos routers, ¿verdad? Y este router tiene una prioridad de 150. Este router, el router 2, tiene la prioridad por defecto, tiene una prioridad de 100. Ok, entonces el router 1 va a tomar el rol de router activo y el router 2 va a tomar el rol de router de reserva. Si hubieran tenido la misma prioridad, que los dos tuvieran 100 y 100, entonces se juegan el puesto de router activo por la dirección IP, de acuerdo a la dirección IP. En ese caso, vean que quien tiene la dirección más alta era el router 2. Por lo tanto, él habría sido el router activo. ¿Okay? Ay, no sé para qué me moví. Ahí está. Ok. Ok. Ahora, como decía don Alberto, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo logro restablecer la conexión de mi router que tuvo algún problema? Entonces, por ejemplo, si yo, bueno, de hecho es más fácil robarme la imagen. Si yo tengo algún problema con mi router activo, que en este caso sería, ahora no se ve nada. Si yo tengo algún problema con mi router activo, que en este caso sería el R1, y dejara de funcionar, entonces el router de reserva toma el rol de router activo. ¿Ok? Y ¿qué sucede si, por ejemplo, yo logro restablecer este router? Fue por un fallo de corriente. Ok, ya vuelve a tener corriente. Entonces él vuelve a estar activo. ¿Qué sucede?
¿Le dan el papel de router activo o se queda como router de reserva infinitamente o hasta que se reinicie la red? Por defecto, una vez que el router secundario, que el router de reserva, toma el rol de router activo, él no lo cede hasta dañarse. O sea, él no va a dejar de ser el router activo hasta que él deje de funcionar. O sea, hasta que lo apaguemos o hasta que él mismo tenga algún problema o algún fallo. ¿Ok? Ok, entonces, si yo restablezco el router que anteriormente era el router activo y yo tengo la configuración por defecto, entonces el router que tenía de secundario, él va a continuar siendo el router activo hasta que se apague. ¿Ok? Pero eso yo lo puedo variar. Yo lo puedo variar con este comando. Con el comando standby print. Standby print. ¿Qué es lo que hace ese standby print? Lo que hace es habilitar esto. El intento de prioridad. El intento de prioridad lo que hace es que los routers, aunque sea el router activo, siempre está escuchando a los otros routers que estén dentro de la misma red, ¿ok? Para que se están disputando cuál es el rol, cuál va a tener el rol de router activo. O sea, ellos, aunque sean el router activo, siempre va a estar escuchando. Y en el momento que reciba un mensaje de un router que tenga una prioridad más alta, en el momento que reciba un mensaje de un router que tenga una prioridad más alta que la de él, entonces él le va a ceder el puesto de router activo. Entonces, por decirles algo, en este caso, cuando nosotros utilizamos el comando standby print, si restablecemos el router que antes era el activo, en el momento que ya él comienza a funcionar, vuelve a tomar el rol de router activo. ¿Ok? Entonces vean que esto es mucho más eficiente. Utilizar este comando para que los routers puedan volver a trabajar como estaban inicialmente, antes de la falla. ¿Okay? Y para terminar este capítulo, los puertos de los routers que están trabajando con HSRP tienen diferentes estados. Entonces, por ejemplo, comenzamos con el estado inicial, donde en este estado se ingresa a través del cambio de configuración o cuando la interfaz está disponible por primera vez. Okay. En el estado inicial es cuando el router viene encendiendo. Okay. Empieza a aprender, entonces empieza en un estado de aprendizaje donde él escucha los mensajes de los otros routers. Ok, entonces él ya puede ver cuál es la prioridad del router activo, puede ver cuál es el que ahorita está funcionando como router activo, etc. Okay. Empieza a escuchar, donde aquí ya tiene también la dirección de la IP virtual y también él no tiene, en este punto, en el punto de escuchar, él ni es router activo ni es router de reserva, todavía está encendiendo, ok, está aprendiendo, digámoslo así. Escucha los mensajes del router activo, ok. Luego empieza a hablar, donde él empieza ahora sí a mandar mensajes de saludo, empieza a mandar saludos periódicos y ya participa en la selección de cuál va a ser el router activo en caso de un problema. Y se ponen en estado de espera cuando ellos son los routers de reserva, porque entonces se pone, el puerto se pone en un estado donde no enruta ningún paquete porque él está funcionando como un backup, okay, él está funcionando como simplemente un router que está en caso, que va a empezar a funcionar en caso de que haya un problema con el router principal, ok. Pero igual sigue mandando y sigue escuchando los mensajes de saludo del router activo para que en el momento que pasado los 10 segundos que él tiene por defecto de no escuchar al router activo, entonces él toma el rol de un router activo. ¿Okay? Como les decía, los valores de tiempo de espera y de los mensajes de salud se pueden modificar. Ustedes pueden cambiar cada cuánto tiempo va a mandar los mensajes de salud. ¿Cuánto va a esperar el router de reserva para como darle
como darle ¿cuánto tiempo le va a dar el router de reserva al router activo? Por decirles algo, como ¿cómo se dice esto? Como límite para antes de él decir, no, hay algún problema. O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le va a dar el router que está en reserva al router activo de no mandarle mensajes, no mandarle mensajes antes de él decir, no, hay un problema? Que por defecto, como yo les digo, son 10 segundos lo que le da el router de reserva al router activo antes de él considerar que hubo un problema en la red. ¿Ok? Vean que es muy poquito. Entonces, por eso es que 10 segundos es lo recomendado, porque la verdad es que sí es bastante corto el tiempo. ¿Ok? 10 segundos de toma al HSRP en darse cuenta que hay un problema en la red y cambiar el router. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a hacer es configurar el HSRP. Los comandos son muy fáciles, entonces vamos a configurarlo en unos 15 minutitos. Para esto necesito que descarguen un proyecto. Entonces, antes de descargar el proyecto, ¿alguna duda sobre cómo funciona el HCRP? Los comandos no los hemos visto, pero es que en el archivo que vamos a descargar vienen los comandos, ¿ok? Para que ustedes sepan cómo utilizarlos y que tomen notas de los comandos. ¿Dudas? No. Entonces procedamos a entrar a NetAcad. Ok, vamos a entrar a NetAcad y vamos a ir al capítulo 9. Vamos a ir a NetAcad. Vamos a ir al capítulo 9. Que es el que corresponde al FHR. Ok. Vamos a ir al curso, al módulo 2, ¿verdad? Vamos a ir a el capítulo 9. Ok, vamos a ir al capítulo 9. Y exactamente en la parte 9.3, que es donde dice práctica del módulo y cuestionario, vamos a encontrar la práctica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a la sección 9.3 y al puro final, al puro final, lo último que se encuentra en esa sección, la 9.3.4, pueden descargar, ay no, perdón, sí, es esa, es la última. Pueden descargar el proyecto, ¿ok? Vamos a ver. Es un proyecto de Packet Tracer. Profe, ¿cómo hace usted para llegar de una vez directo? Mira, es que yo Por, tengo que ir paso a paso, paso a paso. ya te voy a explicar cómo lo puedes ver. Espérate para que me 9.3 abra. me dijo. 9.3, 9.3.4. Ah, ya me salió. El último, ¿verdad, profe? Es al puro final, exactamente. ¿Cuál hay que descargar? El que El dice. segundo, exacto. Es que el otro es un PDF. Ok. Recuerden que lo Ok. primero que hay que hacer es cambiarle el nombre, ¿verdad? Al user profile. Ujú. Bueno, es que esto está un poquito alerta. Profe, ¿cómo se llama el archivo? En 9.33. 9.3. Ah, no, pero es que esperen para ver si era ese o era este. Ay, no, yo creo que es este, perdón, chicos. Creo que es el que está en el 9.3.3, disculpen. Es que los Sí. dos se parecen mucho. Y con razón ese está casi muriendo. Ah, el que dice guía de configuración HSR. Guía de configuración HSRP. Sí, disculpen, es este. Es el que está en el 9.3.3. Recuerden igual, el segundo, ¿verdad? El que no tiene, el que tiene el iconito como de una flechita, así, como de descarga. Pueden descargar los dos, nada más que uno es un PDF y el otro es un proyecto de Packet Tracer. Pero es que este es muy pesado. Ah, sí, es que este tiene la parte virtual, la parte física. Sí, ¿no?
Vamos a descargar Es entonces. como una casita. Sí, ese tiene, es que en Packet Tracer uno puede configurar también que se vea bonito, o sea, que la red no se vea solamente el router y el switch, sino que podemos verlo Ujú. como que esté en un edificio, y como que esté Ujú. sobre una mesa. Pero es que para conceptos de este curso como tal, digamos, no es tan práctico porque es más que nada visual, es como para poder darse una idea de cómo se vería en la vida real. Pero para aprender a usar los comandos y demás, con la parte lógica es más que suficiente. Tal vez con más tiempo si lo hubiéramos podido ver, la parte física. Ujú. Pero bueno. ¿Qué? Vamos entonces a descargar el proyecto que está en la 9.3.3. Guía para configuración de HSRP. Vamos a descargar el segundo archivo, el que dice guía para configuración HSRP con este simbolito. El otro, como les digo, también lo pueden descargar, pero es un PDF. Nada más viene con las instrucciones. ¿Okay? Recuerden primero cambiarle el nombre al user profile para ya poder comenzar. Entonces vamos a ir configurándolo. Profe, disculpe, Hola. ¿que en cuál título? Ya me perdí. ¿Perdón? ¿Que en dónde busca el proyecto? Lo buscas en NetaCat Ajá, en la sección 9.3.3. Entras al curso, ¿verdad? Buscas el ajá, vamos capítulo a ver. 9, buscas el capítulo 9 y entras a la parte que dice 9.3, práctica de módulo, y entras a donde dice 9.3.3. Profe, a mí no me salió la ventana del user profile. Me sale solo de ejercicio una vez. Con esta, con Sí, el... sí, con el Bueno, no hay 933. problema. Si quieres le puede cambiar el nombre aquí. No, es que no aparece el nombre y nada. Sí, pero digamos, por ejemplo, aquí en Options, usted le puede dar User Profile y le puede cambiar el nombre. Ah, ok. Lo que pasa es que uno hace esto primero, porque la leyenda que él tira es la actividad se va a resetear, entonces por eso es importante que lo hagamos de primero. Y ese email te pide para qué es, profe. Yo siempre he querido saber. El email, Ajá, él lo pide a veces ahí ¿ves? seguramente por si acaso hubiera algún comentario o o algún problema, entonces a qué correo le van a mandar una respuesta o un posible, no sé, alguna posible solución a un problema que se le presente en el paquete. Es pura Ah, ok. cosilla, digamos. No es tan útil. Ujú. Sí. Vean esta topología. Tenemos una red. Aquí tenemos una LAN. Perdón, tenemos dos LAN. Y tenemos una redundancia de routers, ¿verdad? Ok, vamos a configurar entonces el HSRP en estos dos routers, en el router 1 y en el router 3. Ok. Lo primero que encontramos en las instrucciones lo primero que encontramos en las instrucciones es la tabla de direcciones. Vean que vienen las direcciones del R1, del R2 y del R3. También para poder ver el nombre siempre de las interfaces, si ustedes gustan que siempre esté visible, pueden venir aquí donde dice Options, a la opción Preference, y en Preference le pueden poner esta opción que dice Always Show Port Label in Logical Workspace. Si le colocan esa opción, vean que me muestra siempre los números de interfaz. Si quisieran, ¿verdad? Si no, no hay problema, nada más lo dejan deschequeado. ¿Okay? Profe, ¿en qué parte es eso? Eso es en la parte de Options, Preference, la primera pestaña, la que dice Interface, ahí le chequeas que dice Always Show Ports Label in Logical Workspace. Si se lo dejas chequeado, siempre te va a mostrar todas las interfaces. Si se lo dejas deschequeado, entonces nada más te muestra la interfaz cuando le pones el mouse encima. Bien.
Ya no quiso. Profe, Ah, es porque- a mí me abre un error, dice que está corrupto el archivo. No sé si será porque ayer llegó un aviso que estaba la nueva versión del Packet Tracer. No sé si será para... Ayer ya salió la nueva. Bueno, Sí, la no creo, 8.1, porque esta es 8.0.1. sí, No sé si será eso. no creo que sea eso en el sentido de que yo estoy usando de hecho la versión vieja, la 8.0.1, y me está abriendo, pero tal vez pueda volver a descargar el archivo. Entre otra vez al Netacad y le da otra vez descargar. Puede ser que tal vez hubo algún problema a la hora de descargar. Pensaría eso. Si quiere, puede instalar el Packet Tracer nuevo, pero yo creo que tardaría más. No, me volvió a salir el error. ¿Le volvió a salir? Sí, dice que la parte física está corrupta, dice, del archivo. Sí, entonces mejor descárguele, descargue el Packet Tracer. Pero, Alberto, sí está descargando esta, ¿verdad? La práctica 933. Sí, sí, más bien como yo ya había descargado la otra sí me abrió, Sí, la 9.3, porque ahí se quedó abriendo, usted no lo quise tocar, sí. que era como un edificio ahí, una ciudad, una cosa rara. La Pero 934. este no me lo abre, este ya lo bajé 2 veces y no me Ok, lo abre. ok. Sí, está bien. Entonces, si quiere, desinstale el Packet Tracer y descarga el nuevo. Recuerde que está aquí mismo, ¿verdad? En Netacad. Sí, 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 profe, sí. Ok. Bueno, entonces, mientras Alberto hace eso, vamos a ir siguiendo los pasos. Si quiere, puede ir viendo puede ir tomando notas, Alberto, mientras hace eso, porque todos los pasos y todos los comandos están aquí en la instrucción. ¿Ok? No, de por sí, profe, Profe, Ajá. nunca puedo seguir Los pasos. No, no, profe, y siempre me pierdo y como la pantalla es pequeña, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto. yo se lo mandé ahí a Alberto al chat por aquello que sea que es ahí algo de él, para que pruebe con el mío, que yo acabo de Ah, descargar. ok, perfecto. Pruebe a ver. Sí, ya lo voy a probar, vamos a ver. Ujú, tal vez le sirva. Yo es que me estreso todo, digo yo, hay un pobre que no vaya a hacer el trabajo. Ok. Bueno, mientras tanto, veamos que aquí está la tabla con los dispositivos, las diferentes interfaces, las direcciones y las puertas de enlace predeterminadas que tienen. Ya todo está configurado. Ya las computadoras tienen una dirección IP, ya los routers tienen sus direcciones IP configuradas en sus diferentes interfaces. Lo que hay que hacer es que puedan trabajar de forma simultánea los dos routers y que puedan tener redundancia. ¿Ok? No, no, profe, debe ser el Packet Tracer, me dio error otra vez. Sí, está bien, no hay problema. Si quiere, haga eso, puedes desinstalar el Packet Tracer e instalar el nuevo. Recuerde desinstalar el Packet Tracer viejo porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando ponemos un programa, una actualización, le cae encima al viejo, al programa viejo, pero Packet Tracer no. Hay que manualmente desinstalar el Packet Tracer viejo e instalar el nuevo. Ok. Entonces, como podemos ver, tenemos los diferentes routers, tenemos la conexión a internet, tenemos la puerta de enlace virtual. Vean que él también necesita una dirección IP. Vean que aquí no le pusimos la 1, como es la costumbre, sino que a la interfase virtual le pusimos la 1254, o sea, la última. ¿Okay? En vez de ponerle la primera, le pusieron la 1. Bueno. Vienen los switches, que los switches también tienen su propia dirección, ¿verdad? Para poder acceder a ellos. Y las computadoras. Bueno. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? En esta actividad lo que vamos a aprender es a configurar el HSRP, o sea, el Hot Standby Router Protocol. Esta lo que va a permitir es proporcionar dispositivos de puerta de enlace redundantes a los hosts de la LAN. En este caso son dos hosts, la PCA y la PCB.
Después de configurar el HSRP, vamos a probar y comprobar que los hosts de verdad puedan realizar esta redundancia, puedan moverse de un router a otro invisible para ellos, ¿okay? De forma automática. Ok, entonces algunas palabras, perdón, lo que vamos a hacer es configurar el router activo, luego vamos a configurar el router que queremos que sea el router en espera, en reserva, y finalmente vamos a verificar que todo está funcionando. Entonces, antecedentes, el spanning tree, que es el que nosotros habíamos visto, es el que se encarga de que pueda haber redundancia de switches sin que se haga una tormenta de broadcast. Él proporciona redundancia sin bucles entre switches dentro de una LAN. Sin embargo, no proporciona puertas de enlace predeterminadas redundantes. Para esto utilizamos el FHRP. Okay. Al usar FHRP, 2 o más routers pueden compartir la misma dirección IP virtual y la misma MAC. Y pueden actuar como si fuera un solo router virtual, como lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El protocolo HSRP es propiedad de Cisco y es el que vamos a configurar. Vamos a configurar el HSRP en los routers R1 y R3, que van a servir como puertas de enlace predeterminadas para todos los hosts de la LAN 1 y de la LAN 2. Al configurar HSRP, vamos a crear una puerta de enlace virtual que utilice la misma dirección de gateway para los hosts de ambas redes, ok, de ambas LAN. Sin un router de puerta de enlace, si un router de puerta de enlace deja de estar disponible, el segundo se va a hacer cargo de reenviar los paquetes, okay, como todo lo que hemos visto hasta ahora de teoría. Esta es una introducción nada más. Ahora sí, vamos a comenzar con la verificación de la conectividad. Entonces, primero vamos a verificar que de verdad pueda haber conectividad entre todos esos equipos. Vamos a rastrear la ruta de acceso al servidor web desde la PCA. Para eso vamos a ir a la PCA y vamos a abrir un símbolo del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir a la PCA, vamos a ir a un command prompt y aquí vamos a ejecutar unos comandos. ¿Cuáles? Vamos a ver cuáles. Entonces, el primer paso dice, vaya al escritorio de la PCA, quiere decir, vayan a la PCA, vayan al escritorio y vayan a command prompt. Y vamos a rastrear cómo hace la computadora A para llegar hasta el servidor web. ¿Cómo hace la computadora A para llegar hasta el servidor web? Esto lo hacemos con el comando tracer. ¿Se acuerdan? El comando tracer me muestra los saltos que va dando un paquete hasta llegar a un destino. Entonces vamos a poner tracer y la dirección del servidor web, que en este caso es 209, 165, 200, 226. Lo pueden ver tanto en la instrucción como aquí también en el proyecto. Entonces vamos a hacer un tracer y vamos a ver la información que nos muestra. Ahora sí, viene la primera pregunta. ¿Cuáles dispositivos tocó el paquete para llegar desde la PCA hasta el destino, que en este caso sería el servidor web? Para eso necesitamos saber las direcciones IP. Por dicha tenemos esta tablita de acá. El primer salto fue llegar a la 192.168.1.1. ¿Cuál router tiene esa dirección? La 192.168.1.1, el R1. Entonces vean que lo primero que hace esta computadora es llegar, el paquete lo envía al R1, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente salto? El siguiente salto es el router que tenga la dirección 10.1.1.2. ¿Cuál router tiene
la dirección 10.1.1.2. Dime, Alejandro. Profe, yo estoy en esa parte y me da diferente. Digamos, en el suyo sale como 0MS, 0MS. Uy, no veo lo otro. Es que, digamos, profe, me sale diferente. Le salen otras direcciones, pero sí lo hizo en la PCA o en la PCB. No, en la PCA, profe. Sí que lo envío la foto, profe. Es que me Sí. sale, digamos, con números diferentes los primeros. Ya lo demás sí me sale igual. Ok, bueno, time. Si quieres, y mande la foto para ver. Pero qué, aquí lo que estamos es tratando de darle seguimiento a por dónde se fue el paquete para llegar hasta el server 2, hasta el web server. ¿Ok? Entonces, primero, lo ideal es que haya agarrado al R1, ¿verdad? Que el paquete se hubiera ido por el R1. Luego, como dice acá, se va al R2 y luego se va a la dirección 10.100.102, que en este caso es el de internet. Ok, 10.100.102 es, en este caso se fue para internet. Y de internet, lo siguiente fue que llegó al servidor, perdón. Llegó al servidor que era el destino. Vamos a ver la información que le muestra a Alejandro. Profe, eso es como para empezar a rastrear la ruta. ¿Puedo utilizar cualquier computadora o tiene que ser la computadora que está más lejos del server? No, puede ser cualquiera, pero estamos siguiendo las instrucciones y ahí dice que usemos la computadora. Eso es Ok. para rastrear pero Alejandro, ¿yo veo los mismos valores? Ah, usted dice que tiene otros valores aquí en los segundos. Sí, profe, digamos, hasta Ah, sí, no, eso es que, por ejemplo, su red todavía no había terminado de levantar, entonces tardó un poquito más. Pero lo que es más importante ahí son las direcciones IP, porque es la que ok. me va a decir por dónde se está yendo el paquete. Profe, y eso es normal, digamos, por ejemplo, cuando yo estaba agitando el tracer, Ujú. a mí, digamos, me empezó a tirar como uno por uno, no me tiró como sale en el suyo, que de una sola vez le tiró Ah, todo. no, a mí también me iba tirando primero uno, después el segundo. Es que tal vez lo viste Ah, como, empezaste a ver cuando yo mandé el comando y después volvió a ver cuando ya había terminado. Pero no, siempre va uno por uno. ok. Nada más que, Vale. por ejemplo, si hacemos el tracer a la misma dirección, ahora va a ir más rápido, pero siempre va a ir uno por uno. Ok, profe. Pura vida. Sí. Bueno, entonces, ya vemos cuáles dispositivos, por dónde se fue un paquete que va de la PCA al server B. Entonces, listo, ahí ya pueden contestar esto. ¿Qué dispositivos de la ruta al servidor? ¿Qué dispositivos se usaron para llegar de la PCA al servidor web? Se usó el router 1, el router 2, el internet y ya llegó. ¿Ok? Ahora hagan lo mismo, pero háganlo desde la PCB y fíjense y me dicen cuáles dispositivos utilizan, cuáles dispositivos se utilizan para que un paquete que viene de la PCB llegue hasta el web server. Vean que tienen que hacer exactamente lo mismo. Repita el paso 1, pero ahora desde la PCB. Profe, ¿eso se lo tenemos que enviar a usted? No, 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 esto solo tienen que hacerlo. Es más, solo es para que ustedes vean los comandos de cómo configurar el SHRP. ¿Ok? Perdón, el HSRP, perdón. El HSRP. Ahora lo que están haciendo es Hacemos como, el tracer con la misma dirección IP. claro, porque vamos a tratar de llegar al mismo servidor. Ajá. Nada más que desde la PCB. O sea, van a entrar aquí, van a ir al desktop y van a ir al command prompt. Y van a poner el tracer, la misma dirección, 209, 165, 200, 226. Y ustedes me van a decir cuáles dispositivos son por donde viajan los paquetes para llegar a este servidor. Recuerden que con las IPs ustedes pueden venir aquí al cuadrito,
buscar la dirección IP y decirme, ah, se fue por el R1, después el R2, después el internet y después el servidor. ¿Cómo les fue? ¿Alguno ya le dio? A mí Sí, me profe. está dando 3 Ajá. direcciones y hay una que tiene 3 intentos de request timeout. Sí, es porque algunos routers tienen cierta seguridad, pero vamos, no hay problema. ¿Sí le mostró la dirección IP? De 3 nada más. Ah, ok. Entonces, digamos, por ejemplo, si les llegara a pasar eso, nada más vuelvan a intentar hacer el trace. Porque en algunas ocasiones, ciertas circunstancias pueden ocasionar que alguno de los routers no responda a tiempo. Entonces, simplemente vuelvan a hacer el mismo tracer y ya debería demostrarles la información completa. ¿Ok? Eso es normal. ¿Por qué? Porque tal vez la latencia está muy alta, tal vez el router está ocupado haciendo otra cosa, mandando otros paquetes, etc. Entonces, ¿Cómo hago Profe, para detenerlo, a mí me profe? dieron 4 direcciones IP igual, pero igual me salió con una cantidad exagerada de MS. sí, veamos. Ahorita lo más importante son las direcciones para que ustedes me digan por dónde es que se va el paquete. Digamos, por ejemplo, ¿se va por el router 1 o se va por el router 3? ¿Se va por luego al router 2 o se va por ejemplo, que la ruta sea que el paquete se va para el R3, luego al R1, luego al R2 y luego ya a internet? ¿O cómo es? ¿Por dónde se va el paquete? Sí, digamos, también depende un poco de la computadora y demás, pero digamos, no se estresen ahorita por el tiempo que le toman llegar al paquete. Preocúpense ahorita por la dirección, porque estamos tratando de averiguar por dónde se están yendo los paquetes para llegar hasta cierto lugar, hasta, en este caso hasta el servidor web. Vean que si buscamos en la tablita, el primer salto, o sea, el primer router que toca el paquete es el El router 3, router El 3. R3, El segundo es el router R2. 2. el router 2 y luego se va a internet y finalmente el servidor. Ah, ok, perfecto. Tiene mucha lógica, ¿verdad? La LAN 1 se va por el R1 y la LAN 2 se va por el router 3. Está muy bien. Ahora, vamos a ver qué sucede, cuál es el comportamiento en el caso que el R3 deje de funcionar, deje de estar disponible. ¿Ok? Entonces van a escoger la herramienta de eliminar, que en este caso es esta, ¿verdad? La que tiene como el simbolito de backspace, que está arriba, justo debajo del botón de guardar. Ahí está el botón de eliminar. Y van a eliminar el enlace que hay entre el R3 y el S3. Vamos a eliminarlo, a ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Entonces eliminamos el cable que va conectado del S3 al R3. ¿Qué esperaríamos nosotros que haga la computadora cuando suceda eso? Esperaríamos que el paquete se vaya por el R1, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Profe, ¿cómo lo quitó, perdón? Le doy aquí a la herramienta de borrar. Así. Es esta. Y tocas el cable que quieres eliminar. Ay, ¿cómo me devuelvo? Es que borró un montón de cosas. Yo también borré la Ah, PC. dale control Z. Ujú. Ya, Control Z. Y es que lo que pasa es que si estás ya. tocando un objeto y le das al botón borrar, él te va a querer borrar el objeto que estás tocando. Entonces lo ideal es que no estés tocando nada, que le des clic al área de trabajo y toques el botoncito de borrar. Profe, no, a mí no, yo le di control Z y no. No. O atrás. Sí, dale con esto. Es que me sale. Yo soy experta borrando, pues sí. Hay una herramienta que se llama undo. Mira, Quitas. sí, las flechitas hacia la izquierda. Ajá. No. Esa también te Profe, devuelve. profe, a mí me dio como error, no podía hacer eso. Entonces hice la que usted dijo ahorita, que era control Z. Ujú.
Sí, es que digamos, yo toqué ese que usted mencionó, pero no me dejaba, me daba como error. Ah, el de eliminar. No, no, el de, digamos, por ejemplo, digamos, es que a mí me pasó lo mismo que las compañeras, borré algo que no tenía que borrar. Ah, Entonces yo leí como el de la flecha que está como abajo, donde está el tiempo, como ok, ok, de ok. reiniciar o, Ah, este. sí, Ok, está bien. Eso lo que hace es como hacer un apagón, un apagón de corriente a general a todos, digamos, apaga a todos los ah, dispositivos. Pero qué raro que ese le sirviera. Si no, vean, noten que aún no hemos hecho ningún comando, ¿verdad? Solamente hemos comprobado por dónde se van los paquetes de la PCA al web server y por dónde se van los paquetes de la PCB al web server. No hemos hecho ninguna configuración. Solo hemos visto por dónde se van. Entonces, si del todo no pueden darle control Z o devolverse, cierran el proyecto y lo vuelven a abrir simplemente. No lo guardan, ¿verdad? Ok. ¿Cómo les fue eliminando esa enlace? ¿Cómo les fue eliminando ese cable? ¿Ya lo lograron? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Vuelvan a intentar hacer el tracer desde la PCB. Profe, ya lo hice y me sale tracing road to la dirección over a maximum of 30 hoops. Sí. Entonces Dice me que sale como Requesting out, Requesting out, Requesting out. el paquete no está llegando. Entonces, quiere decir que hay algún problema. En este caso, ¿cuál es el problema? Que no hay una puerta de enlace predeterminada. Simplemente la la PCB no obtiene por dónde salir cuando va a mandar un paquete hacia otra red, porque no tiene una puerta de enlace predeterminada. Su única puerta de enlace predeterminada era el R3 y a nosotros impedir esta conexión, entonces simplemente estamos dejando a la PCB sin ninguna salida, sin ninguna puerta de enlace predeterminada. Con control C terminan eso. Ok, ahora sí. Hay que volver a conectarlo, entonces nos vamos aquí a conexiones y usamos un cable directo. Un cable directo que vaya de la giga 02 del switch 3 a la giga 00 del router 3. Aquí viene todo conectado, aquí viene todo explicado. Vamos a volver a conectarlos, pero vamos a conectar entonces el switch del puerto giga 02 del switch 3 a el giga 00 del router 3. Okay. O le dan control Z simplemente y ya vuelven a tener el mismo cable. Alberto, ¿cómo le fue? ¿Ya pudo instalar el Packet Tracer? Profe, el que está es el nuevo, el 8.1. Y el anterior es el 7. No sé cuánto. Quitaron el 8.01. Ah, pero lo pudo instalar y ahora sí le está sirviendo. No, profe, no, lo instalé por varas porque creí que tal vez lo había instalado mal, pero siempre me dio el mismo error. Sí. Él carga algo, después vuelve a cargar otra cosa, ya en la segunda carga desde el archivo me dice que hay un error en la ¿Y parte usted física. está recibiendo la clase desde la computadora? Sí, sí, desde mi computadora, sí. Que le diría que también puede reiniciar la computadora, pero... Ah, podría ser eso, sí. Profe, ¿en cuál lo conectó? Vamos a ver, del switch, en el switch lo conecté al Giga 02. ¿Ves que es el último? Sí. Y en el router lo conecté al Giga 00. ¿Qué? Le dan un chancecito a que converjan. Recuerden que se toma un momento esto en converger, a menos de que configuremos el portfast, pero todavía no lo hemos aprendido a configurar.
Ok. Ya todos conectaron de nuevo el switch al router. Yo sí, profe. Profe. Dice que volvamos a hacer prueba, pero ahora usando ping. Volvamos a hacer prueba desde la PC, ahora usando un ping. Ping a la dirección del servidor, que sería la 209, 165, 200, 226. Y deberíamos de obtener respuesta positiva. ¿Ok? ¿Cómo sé que es positiva? Porque no me dice request timeout. Me tira más bien cuánto tiempo tardó en llegar y que los 4 paquetes se enviaron y 4 paquetes se recibieron. Se perdieron 0. O sea, todo está funcionando. Pero, entonces, ¿qué sucede? Que todos los dispositivos de la LAN 2 dependen de este router, de que el router 3 tenga conexión. Si la deja de tener, entonces ninguno puede navegar. Eso no es, esa es la idea justo que queremos evitar, digamos, que las personas no dependan de un solo router, sino que tengan redundancia. Y ahora en la parte 2 es donde ya pueden empezar a tomar nota de los comandos, ¿ok? Aquí ya vamos entonces a configurar cuál va a ser el router activo y cuál va a ser el router en espera, ¿ok? Antes de seguir en la parte 2, todos vamos juntos, ¿vamos bien? Okay, Profe, yo me atrasé un poco Sí. porque me quedó pegado el packet el tracer. packet tracer. Bueno, pero como has visto, hasta ahora solamente hemos hecho comprobación. ¿Por dónde se van los paquetes de la PCA? ¿Por dónde se van los paquetes de la PCB? ¿Qué pasa si una de las conexiones se pierde? Entonces los paquetes dejan de enviarse, no hay redundancia. Y ya intentamos hacer un ping. Cuando se establece de nuevo, podemos hacer un ping y sí funciona. ¿Ok? Pero seguimos con el mismo problema. Toda la LAN 2 depende de que este router 3 tenga conexión. A pesar de que vean que perfectamente podría irse por el router 1, ¿verdad? De aquí de la PC podría irse mejor por el router 1 y ya los paquetes pueden enviarse. Pero no está configurado. Eso es lo que vamos a configurar. Profe, Ajá. ¿quieres que le echó a perder, creo? ¿El Le, qué? le di clic derecho al icono de internet y se me mandó a otro lado que nada más me sale iNet y nada más. Ah, tienes que darle a la flechita esta flechita que está acá, ¿la ves? La que tiene un simbolito como de regresar. Ajá, ya. Solo le das ahí. ¿Lo lograste? Sí, profe, ya. Ok, perfecto. Entonces vamos bien, ¿verdad? Bueno. Dice que el primer paso es que vamos a configurar el HSRP en el R1. Entonces vamos a entrar al router 1. Ok, vamos a entrar al router 1. Y dice que debemos entrar a modo usuario privilegiado. Perdón, a modo configuración global. Entonces, enable config. Ok. Y dice que lo primero que vamos a hacer es configurar el HSRP en la interfaz Giga 01. Vean que la Giga 01 es la que ve hacia las LAN. ¿Lo ven? Ok. Entonces, en el Giga 01 vamos a configurar el HSRP. Para eso vamos a entrar a la interfase interface Giga 01. Es todos los comandos de HSRP se hacen en el modo interfase. Ok, en el modo interfase de la que nosotros queramos configurar, la que ve hacia la LAN. Okay. Todos los comandos se hacen desde aquí, desde modo configuración de interfase. Vean que lo primero que hacemos es decirle que utilice la versión 2. Entonces eso se hace con el comando standby versión y le ponemos un 12. Entonces ahora está utilizando la versión 2. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a configurar es, y vayan tomando nota, ¿verdad? Estos comandos. Lo siguiente que vamos a configurar es una dirección de puerta de enlace virtual. Vamos a ponerle una dirección virtual a esta interfaz. ¿Para qué? Para que engañe a las computadoras y que piensen que esa dirección que tienen es el default gateway
real, aunque de hecho es una dirección virtual. ¿Okay? Esta dirección debe configurarse en cualquier host que quiera los servicios de puerta de enlace predeterminada. ¿Ok? Entonces, quiere decir que nosotros también tenemos que entrar a las computadoras y después ponerle esta dirección virtual para que todas piensen que ese es el default gateway. ¿Ok? En este momento, ¿cuál dirección de default gateway tiene la PCA? En este momento, la PCA tiene la dirección 192.168.1.1, que es la dirección que tiene el router 1, ¿verdad? Y la PCB tiene la dirección de default gateway 192.168.1.3. Cuando le configuremos una dirección IP virtual a los dos routers, esa dirección virtual va a venir a ser el default gateway de todos los miembros de esta red. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, el comando para configurar esta dirección es standby. Le ponemos un número de grupo. Por ejemplo, podemos tener diferentes HSRP configurados en los dos routers, principalmente por las VLANs, pero entonces le ponemos un numerito de grupo para que sepan a qué grupo pertenece. Entonces vamos a ir al R1, ¿verdad? Estamos en el R1. Ya le pusimos que use la versión 2. Bueno, ahora le vamos a poner standby 1 para que sea el grupo 1, ¿verdad? Y le ponemos IP y le vamos a poner la IP que vamos a poner virtual, la que todos los miembros de la red creen que es el default get. En este caso es la 192.168.1.254. Esa es la dirección, ¿ok? Ay. Quería que se viera grande. Ok, listo. Entonces, ponemos la dirección. Y ahora, si nosotros vamos a esta computadora y queremos ponerle que ella utilice el default gateway virtual, tenemos que cambiarle a mano la dirección. Ok, eso ahorita lo vamos a hacer. Por el momento, vean que también vamos a hacer algo. Vamos a cambiarle la prioridad a este R1. Por defecto, tiene una prioridad de 100. Recuerdan, como habíamos dicho. Pero vamos a ponerle un valor más alto para que él sea el router activo. Entonces, ¿cuál es el comando para cambiar la prioridad? Standby, el número de grupo, standby 1, y le ponemos prioridad, el valor que queremos. En este caso lo vamos a poner que tenga una prioridad de 150. Y este comando que sigue, ¿recuerdan lo que hacían? El standby print. Lo que hace es que en caso de que de verdad haya un problema en la red y el router activo actual deja de funcionar, el router secundario, el router de reserva, se convierte en el router activo, pero cuando vuelve a estar el router originalmente activo en la red, cuando vuelve a estar disponible, entonces le devuelve el rol de router activo, o sea, como para que el cambio de rol sea automático. Si no le ponemos este standby print, entonces una vez que un router se convierte en activo, no deja de ser activo, sino hasta que se apaga o deja de servir. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ponerle ese comando, standby 1, porque estamos configurando el grupo 1, print. ¿Ok? Y listo. Son 4 comandos. 1, para ponerle que utilice la versión 2. ¿Ok? Vean que la versión 1 únicamente admitía IP versión 4, pero la versión 2 admite IP versión 4 e IP versión 6. Luego, este comando le asigna una dirección virtual. Luego, le ponemos una prioridad más alta para que este R1 sea nuestro router activo. Y por último, le habilitamos la opción del print para que el cambio de rol sea automático y pueda
un router activo, cederle el rol de activo a otro router que tenga una prioridad más alta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos fue? ¿Se perdió alguno? ¿Configuraron, hicieron bien los comandos? ¿No les tiró ningún error? No, bien. Todo bien. Bueno, ya podemos salirnos del router. Ya podemos salir. Y dice que ahora lo siguiente que debemos hacer es configurar lo mismo en el R3. Ok, entonces vamos a ir al R3. Igual vamos a ir a la interfase que ve hacia la LAN. ¿Cuál es la interfase que ve hacia la LAN? La Giga 00, ¿verdad? Entonces entramos a la interfase Giga 00. Y le ponen los mismos comandos que habíamos visto, ¿verdad? Que dice que configure la interfaz R del router 3 que está conectada a la LAN 2 y repita todos los pasos del 1 al C. Perdón, los pasos B y C. ¿Cómo? Repita solo los pasos B y C. Solo los pasos B y C. Ah, ok, está bien. Vean. Tienen que configurarle que utilice la versión 2, ¿verdad? Y le configuramos cuál va a ser la dirección IP que vamos a tener virtual. Entonces vamos a ponerle que el grupo de standby, o sea, el grupo de reserva 1 va a tener la dirección IP 192.168.1.254. Se le pone la misma dirección virtual a los dos para que tengan el efecto de que hay un router virtual. ¿Okay? A los ojos de la computadora, solo tienen esta dirección de default gateway 192.168.1.254, pero hay dos routers funcionando con la misma dirección. ¿Okay? Solo le ponemos la versión y le ponemos la dirección IP. ¿Por qué no le ponemos prioridad? Porque con la prioridad que tiene ahorita de 100, la que viene por defecto, ya nos funciona. ¿Por qué? Porque queremos que el que sea activo sea el R1, ¿verdad? Por eso a él sí le pusimos una prioridad de 150. Nada más le ponemos esos dos combos. ¿Cómo nos fue? ¿Alguno le dio problemas? A mí no. No. Yo voy bien, profe. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a probarlo. Vamos a comprobar que nuestro HSRP está funcionando. ¿Ok? Primero, vamos a ir al R1 y vamos a poner este show. Vamos a ir a modo usuario privilegiado y le vamos a poner show standby. Y nos va a mostrar información. Show standby. Nos va a mostrar información como en cuál interfaz está configurado el standby, cuál grupo es el que está configurado ahí, qué versión utiliza, cuál es mi estado en ese grupo. Vean que el estado del R1 en ese caso es activo. Ay, no, perdón, esto lo que quiere decir es que el grupo está funcionando, disculpen. El estado activo quiere decir que está funcionando. Nos dice cuál es la dirección IP virtual, que fue la que nosotros configuramos, 192.168.1.254. Nos dice que ya le asignó una dirección MAC virtual a esa interfaz. Nos dice que el tiempo de en los mensajes de saludo, recuerden, los mensajes de saludo son cada 3 segundos y el tiempo de espera es de 10 segundos. O sea, él va a esperar 10 segundos antes de pensar que hay un problema con el R1. ¿Okay? Dice que tiene la opción de preempt activo y aquí es donde nos dice el router activo es local, o sea, yo soy el router activo. ¿Okay? Y nos dice cuál es la dirección del router que está ahorita en modo de reserva. Es la 192.168.1.3. Nos dice cuál es la prioridad que tiene mi router, en este caso el R1.
y él le agrega un nombre al grupo. El nombre del grupo que él le inventó es HSRP Giga 011. Hagamos el mismo show, pero en el router 3 para comparar ambos resultados. Igual nos vamos a modo usuario privilegiado y le ponemos el show standby. Vamos a ver cuál es la diferencia. El primer valor, el que dice state, es el que nos indica si él es el router activo o si es el router de reserva. Disculpen, no nos dice si está trabajando o no. Es que nos dice si el router es este router que estamos haciendo el comando es el activo o es el router de reserva. Nos dice en cuál interfase es que está configurado el HSRP. Y nos dice qué número de grupo y qué versión. Vean que la información es la misma. Nos dice cuál es la dirección IP virtual. La dirección MAC debe ser la misma, ¿verdad? Porque es la dirección MAC virtual. O sea, los dos van a tener esa dirección MAC. Y nos dice cuál es la dirección del router activo. En este caso nos dice que el router activo tiene la dirección 192.168.1.1. Nos dice cuál es la prioridad, que en este caso es 100, y el nombre del grupo. Ok. Vamos a ver. Entonces, ese comando ya vimos que podemos utilizarlo para obtener diferente información sobre el HSR. ¿Verdad? Profe, Ajá. ¿puedo regresar un toque a donde está el R3? Sí. Antes del show stand. Ajá. Dice que para ver un pantallazo. Nada más tiene que ponerle la que use la versión 2 y que tenga la dirección 192.168.1.254. Ok, perfecto. Ahora aquí vienen unas preguntas. ¿Cuál es la dirección MAC del router activo? Perdón, ¿cuál es la dirección MAC de... ¿Cuál es el router activo? El router 1, ¿verdad? El R1. ¿Cuál es la dirección MAC de la IP virtual? Ahí la pusimos. Estaba, ahí decía, suave. En el show run dice cuál es la dirección MAC. El ¿Cuál es? router 3, profe, no se le pone nada más el comando standby print, ¿verdad? No solamente es la única No, diferencia. no, él no, porque él va a ser el de backup. Entonces, el que va a estar pidiendo, el que va a estar escuchando, si hay algún router con una prioridad más alta, es el R1. Entonces, en el momento que él dice, que en el momento que él vuelve a estar activo, él dice, ok, como tiene el print activo, él dice, ¿hay algún otro router que tenga una prioridad más alta? Ah, no, soy yo. Ah, ok, entonces yo soy el router activo. Entonces él toma el rol de router activo. Ok. Vamos a ver. Y también podemos ver con el show Standby Brief, podemos ver también una información más concreta. Podemos ver la interfase, cuál grupo, cuál es mi prioridad. Entonces podemos ponerlo tal vez en el R1. El otro comando, el otro show que podemos usar es el show Standby Brief. Y nos viene una información más resumida. Nos dice cuál es la interfase que está configurada con el HSRP, cuál número de grupo es, cuál es la prioridad, cuál es el estado, en este caso es el router activo. Nos dice cuál es la dirección IP del router que está ahorita en reserva y cuál es la dirección de virtual. ¿Okay? No nos dice la dirección MAC. Para saber la dirección MAC hay que poner show standby. Ahí sí nos dice la dirección MAC. ¿Okay? Siempre que pongamos brief es como para algo resumido. Ahora, en ambas computadoras, en esta computadora, en la PCA y en la PCB, vamos a hacer un pequeño cambio. En la parte de IP config, de IP configuration,
vamos a ponerle en el default gateway, vamos a ponerle la dirección del gateway virtual. Recuerden que es 192.168.1.254. Igual hay que hacerlo en la PC. Hay que ponerle la dirección del default gateway virtual. 192.168.1.254. ¿Para qué? Para que los dos utilicen el HSRP, o sea, como default gateway. En este caso, nosotros sabemos que los dos van a salir por el R1, que es el router activo, ¿verdad? ¿Puede repetir el primero? Es que se me quedó pegado. En las dos PC vamos a entrar en el desktop, en el IP configuration y le vamos a poner la dirección virtual del default gateway. Es la 192.168.1.254. Eso hay que hacerlo en ambas, en la PCA y en la PCB. Hay que ponerle la misma dirección. Ok. Listo, profe. Gracias. Profe, a mí me sale una dirección default gateway diferente. Sí, le va a salir una dirección default gateway diferente, pero entonces hay que ponerle la misma. 192.168.1.254. Hay que escribirla, digamos. Ah, ok, hay que ponerle ese que usted tiene. Ajá. En las dos, 192.168.1.254. Esa es la que hay que colocarles. A las en las dos dos veces, profe. en ambas. ¿Y a qué afecta cambiar esas direcciones en la topología? Ya ahora las computadoras van a utilizar la dirección virtual, o sea, ya ahora sí van a tener redundancia. En el caso que uno de los routers deje de funcionar, entonces el otro va a comenzar como router activo. Como había hecho con el ejemplo pasado, que le habíamos quitado el cable directo. Ajá, por ejemplo, la PCB, ahora si llegara a perder comunicación aquí entre el switch 3 y el R3, entonces él igual estaría mandando los paquetes sin ningún problema. Ok, dice que también hay que hacer el cambio en el S1 y el S3. Entonces, el switch 1, recuerden que el switch también tiene una dirección de default gateway. Entonces, para eso entramos a Enable, a modo configuración global, y le ponemos, ¿cuál era el comando para cambiarle, para ponerle una dirección, la dirección del default gateway en el switch? ¿Se acuerdan? Ya se les olvidó. Esto es parte de IP la parte address. de lo. ¿Ah? IP address. IP, pero le ponemos default gateway. IP default gateway y le ponemos la dirección del default gateway. En este caso es la 192.168.1.254. Hay que hacer lo mismo en el switch 3. El switch 3 hay que cambiarle el default gateway. Entonces IP default gateway 192.168.1.254. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya que configuramos el HSRP, entonces ahora todos los miembros de la red, computadoras, switches, laptops, celulares, todos tienen que apuntar su puerta enlace predeterminado, su default gateway, hacia el gateway virtual que inventamos. ¿Por qué? Porque entonces, para que funcione el HSRP, todas las computadoras tienen que apuntar hacia el gateway virtual. Y los routers van a ser los que se encargan de decir, yo soy el router activo. Ah, ok. Ay, fallé. El otro dice, bueno, como el router activo falló, entonces yo voy a ser el router activo. No. Y las personas ni cuenta se van a dar de que hubo algún problema en la red. Okay. Vamos a ver, vamos a hacer que el router activo deje de estar disponible. Entonces vamos a abrir la PCB. Vamos a abrir la PCB. Ajá. Solamente era el IP default gateway, ¿eh? Solo Es era el eso. IP, sí.
En modo Ok. configuración global le pone default gateway y la dirección. 192.168.1.254. Es Oh, IP listo, profe. default gateway. Y le pone la 192.168.1.254. ¿Por qué esa? Porque como les digo, esa es la dirección virtual que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Esa es la dirección de mentiras que acabamos de crear. Dice ahora que vayamos a la PCB-C para comprobar todo. Vamos a ir a la a la PCB y vamos a hacer un tracer. Vamos a hacer un tracer, igual que como hicimos al principio. Vamos a hacer un tracer que vaya al servidor web. Entonces, la 201, 165, ya se me olvidó, 200, 226. Desde la PCB, ¿verdad? Desde la PCB vamos a hacer el tracer. Y vamos a notar que ahora se van por el router 1, ¿verdad? Ahora se van por el router 1. Del router 1 se va al router 2 y luego al servidor. Lo siguiente que vamos a hacer es romper este enlace entre el switch 1 y el R1. Entonces lo vamos a cortar. Igual que como hicimos hace un momento entre el switch 3 y el router 3, vamos a ir a la parte de herramientas y borramos esa conexión. Y vamos a darle un chancecito porque recuerden que tarda unos 10 segundos, ¿verdad? En darse cuenta del R3 que tiene que ser el router activo. Entonces démosle unos segunditos a que él empiece a servir como router de activo. Ok. Volvemos a hacer el tracer. Ay, todavía no esperé lo suficiente. Démosle un chancecito. Ahora sí. Volvemos a hacer el tracer y vean que ahora ya los paquetes sí llegaron hasta el servidor web, pero ahora se fueron por el router 3. ¿Qué significa eso? Que sí funcionó. Sí funcionó el HSRP. ¿Ok? Ahora ya los paquetes no se quedan perdidos, sino que sí hay un router, un default gateway que se encargue de enviarlos a otras redes. ¿Sí? Bueno, pueden volver a dibujar esa conexión o simplemente le dan control Z y él vuelve a poner el cable. Si la quieren volver a dibujar, entonces nada más tienen que irse acá al cable directo y conectar del switch del Giga 02 al router el Giga 01. Y se esperan a que converja. Ya una vez que converge, entonces vamos a notar que si volvemos a hacer el tracer, ahora los paquetes se van a volver a ir de nuevo por el R1, porque recuerden que le pusimos la función del trim. Suave. Es que se me olvida la palabra. Le pusimos la función del print, perdón. Le pusimos la función del print. Entonces, cuando esto converja, el router 1 va a volver a tomar el rol de router activo. Alejandro, dime. Profe, a mí me dio 192.168.1.1. Sí. Es que digamos sale ahí 1, 3, pero en el Sí. mío sale como 1, 1. Es que mira, es que hay que hacerlo así, vean. El paso es así. Vamos a probar si de verdad funciona esta redundancia, ¿verdad? Entonces, primero haces el tracer de la computadora B, ¿verdad? Y te va a salir que sí, efectivamente se va por la 1.1, o sea, se va por el router 1. O sea, los paquetes que van de la PCB hasta el servidor web toman esta ruta. Van de la PC al switch, del switch al switch, del switch al R1 y del R1 al R2 y a internet y termina en el servidor web. Perfecto, así está funcionando bien. Pero ¿qué pasa si se llega a perder esta conexión y ya el R1 no está sirviendo? Entonces, ¿qué sucede?
hace un momento vimos que los paquetes, cuando eso pasa, no llegaban simplemente, o sea, se perdía conexión. Entonces, lo que como acabamos de configurar, HSRP, que es el que permite que no suceda eso, o sea, que cuando uno de los routers que está trabajando deja de servir, el otro se hace cargo de enviar los paquetes. Entonces vuelven a hacer el tracer y ahora les debería demandar que se va por el 3. ¿Lo ves, Alejandro? Es cuando usted hace, es cuando quita este cable, es cuando empieza a tirarlo por el 3. Ahora sí, profe, ya me salió. Quiere decir, ese 1.3 quiere decir que los paquetes ya se están yendo por el router 3. Ok, la redundancia está sirviendo. Ahora lo que yo les digo es que vuelvan a conectar el cablecito para que vean cómo el R1 vuelve a tomar el rol de router activo. ¿Por qué? Por el prim que le habíamos puesto. La función del prim hace que cuando el R1 empiece a converger, entonces él tome el rol de router activo. Profe, No de- a mí ya me salió el 192, 168, 13. Ajá, Todo me salió igual, pero digamos, lo que es, digamos, los números que están delante sí me salen diferentes. Hay uno que me salió como un número muy alto. ¿en serio? Sí, Sí. no le tomas mucha importancia a esos tiempos. Está bien, por ahorita no hay relevancia. Lo que más importa es ver por dónde se están yendo. Ok, ya convergió la red, ¿verdad? Ahora, el R1 ya debería de ser el router activo de nuevo. ¿Cómo hacemos para averiguarlo? Volvemos a hacer el tracer y vamos a ver por dónde se va a ir el paquete para llegar hasta el servidor. Y vean que vuelve a irse por el R1. O sea que ahora que volvimos a restablecer el R1, entonces él vuelve a ser el router activo por la función del print, ¿verdad? Del print. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Lo lograron? Pero me tira el mismo, pero no me sale el anterior. ¿Le tira el mismo? Sí, el mismo, 192, 168, 13. Es que tienes que darle un chancecito a que converja, porque es que hasta que él se ponga verdecito, que así le decimos a converger la red, entonces hasta ese momento es cuando ya él empieza a hacer el router activo. Nada más dale un Profe, chance. y si uno lo adelanta, porque yo lo adelanto cuando se Ah, trata. otra opción es adelantarlo, sí. Te das a este y así adelanta y converge más rápido. Tienes toda la Ujú. razón. Ahora me preguntó, creo que fue Juan Pablo, si hacía falta ponerle el prim al R3. Como solo son dos routers acá, entonces no hacía falta. Pero si hubieran más de un router, por ejemplo, hubieran más de dos routers, 3 o 4, que ya eso sí sería una exageración, pero bueno, si existiera la posibilidad, entonces sí es mejor que le pongan este comando standby 1 print para que en el momento que vayan a pelearse el router activo con este comando, un router va a pelear, por ejemplo, va a ceder el rol de activo a otro que tenga una prioridad más alta. Si no lo ponemos, recuerden que cuando un router se pone en modo activo, no deja de estar en modo activo hasta que lo apaguen o que se joda. Una de dos, lo que pase primero. En Profe, cambio, y ese 2 que está ahí no sirve. es que este no sirve porque este es como una conexión entre el proveedor de internet y la LAN, digamos. Ujú. Si ese router estuviera, por ejemplo, acá, vamos a ver si me deja, no, es que no me deja colocar más. O sea, un tercer router aquí, Ujú. conectado tal vez al mismo S3 o a otro switch, entonces a los Ujú. tres le podríamos poner el prim. Esto no sobra, digamos, está bien, se lo pueden colocar, pero como solo habían dos routers, entonces no hacía falta ponérselo al segundo, al R3. Ujú. ¿Okay? Que sería el que nosotros queremos que sea, que siempre esté de backup. ¿Por qué? Porque si le pone, o sea, este comando es para que cuando un router vuelva a estar en línea, pelee por el modo activo. Pero no hace falta ponérselo al router que sabemos que es el backup. O sea, ese router siempre va a ser el backup.
O sea, es como la última opción. Entonces, si se daña, entonces digamos como que no es tanto problema porque tenemos el router real, el router principal funcionando. Nada más lo tratamos de cambiar y listo. Pero nunca, o por ejemplo, nunca sucedería o debería suceder que el router de backup vuelva a estar en línea y que vuelva a tener, pelee el router activo, sino que él siempre sea el backup. Por eso no le ponemos este print en este ejercicio concreto. Podemos ponérselo, no hay problema, pero para que sepan que, por eso es que en el R1 sí lo pusimos y en el R3 no, porque el R1 queremos que cuando vuelva a estar en línea, él pelee el modo activo. En cambio, si el R3 deja de servir, como es el de backup, no importa, digamos, porque mientras el R1 esté sirviendo, él puede joderse si quieren, pero en el momento que volvamos a ponerlo activo, no queremos que él pelee el modo activo, porque es el router de backup. Es que no sé si me entienden. Es como innecesario que al router de backup le pongamos que pelee el modo activo, porque él es el router de backup. Entonces, no es como que se va a apagar y que va a volver a encenderse, no. El que va a apagarse en algún momento o fallar es el router activo, el principal, digámoslo así. Él sí puede apagarse con algún problema. ¿Ah? El otro lo que va a estar haciendo es estar escuchando al otro router. Exacto, él lo único que En el hace momento es en que él se muera, el otro se va a prender, el otro de una vez entra a correcto, por eso no hace falta ponerle el print al R3.